En este video vamos a ver la presentación que hizo el grupo de estudiantes acerca del paso número 4 para nosotros poder hacer este proceso de transición y nos van a hablar precisamente de los medidores en el proceso de transición y voy a pasar a algunos de los estudiantes para que puedan iniciar con su presentación. Vamos a pasar primeramente a Lorna Pino y ella se encargará de presentar al resto de los estudiantes. Lornita. Bueno, es la hermana Muriel la que tiene el inicio de la presentación, profeta Paola, después me toca a mí, la última parte. Amén. Fantástico. Muriel, ya te tenemos aquí en pantalla. Bueno, hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Muriel. Soy la representante del grupo número 4 y vamos a hablar sobre los medidores para transicionar al reino. Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Estos son nuestros integrantes, somos 10 en el grupo. Y primeramente, bueno, vamos a comenzar con la definición de qué es un medidor. Esta definición es una definición general, no es exactamente la definición que podríamos usar exactamente para lo que nos compete hoy, pero es una definición pues muy acertada. Dice que un medidor es un indicador que se establece para medir el éxito en el proceso en el que estamos viviendo y que a través de estos medidores podemos también monitorear, controlar estos procesos en tiempo real, así como estar pendientes si debemos realizar ajustes según los resultados que vamos viendo. Nosotros quisimos, antes de empezar con los medidores un poco más evidentes, hablar de unos medidores que para nosotros son sumamente importantes. Antes de empezar con esos medidores, pues quisiera comentarles que los medidores que nosotros utilizamos o los que vamos a hablar ahorita primeramente, eh, son medidores propios. Normalmente la persona que está en esta transición, como la profeta nos había hablado desde las primeras clases, que es un traslado o un proceso de traslación, ¿verdad? De movernos de un lugar hacia otro lugar. Entonces tenemos un proceso en el que tenemos diferentes medidores que tal vez nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Porque esto es un proceso en que el Padre nos ha llamado a hacerlo. Es por decisión propia. Entonces, en este proceso, en este caminar, tenemos diferentes medidores con los que nosotros mismos nos podemos medir si vamos avanzando en este camino, si nos hemos quedado atrás, si estamos bloqueados o si no, o incluso ver el plazo en el que nos vamos moviendo, si es un plazo a mediano plazo, corto plazo o a largo plazo. Y además, pues, es algo pues muy bonito, nosotros mismos nos podemos dar cuenta si necesitamos hacer ajustes en este caminar, si necesitamos hacer algún movimiento que nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado atrás, que no estamos avanzando, entonces nosotros podemos darnos cuenta si nosotros mismos podemos ajustar estos medidores según los resultados que hemos estado viendo. El primer medidor con el que quería hablarles es el medidor de la identidad. Nosotros en el sistema de error que hemos estado, pues, desde que tenemos memoria, hemos sido o hemos vivido por tradiciones, por costumbres, herencia de nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Entonces, este medidor de la identidad nos da un alcance de lo que hemos avanzado. Por ejemplo, en el mundo, en el sistema de error podemos ver cómo hay una necesidad de reconocimiento de cómo podemos clasificar el éxito. Entonces, en el mundo o en el sistema de error podemos decir, bueno, yo sé si fui exitosa o soy exitosa dependiendo de una profesión que tengo, si tengo una casa bonita, si tengo carros o si viajo, ¿verdad? Todo esto es en el sentido de esa necesidad de que ser reconocidos. En el reino no.
En el reino vamos a tener una identidad de hijos, de herederos, de embajadores del reino, de todos los beneficios que el Padre con esa redención que nos dio, pues vamos a tener. Y vamos a medirnos de estas maneras, como lo dice aquí la lámina. El sistema te nombra según tus caídas o según tus logros. En cambio, el reino te llama según tu diseño. Y este medidor revela cuánto hemos soltado el viejo hombre para vestirnos del nuevo. Y algunas señales de la transición en el sentido de la identidad es esa seguridad sin necesidad de aprobación externa. Y es un propósito es tener ese propósito firme aunque nadie lo reconozca. A veces nos dicen que no tenemos que hacer algo, pero si nosotros sabemos que es parte del propósito, que es parte de nuestra encomienda, pues lo seguimos haciendo a pesar de que no seamos reconocidos, a pesar de que nos digan que no. Entonces es un medidor muy importante, que es la identidad nuestra en el reino. Otra es la visión eterna. La visión eterna es uno de los medidores que casi nunca se habla, ¿verdad? La mayoría de las personas viven en el momento. Viven en el momento, como les decía hace un rato, enfocarnos en el hoy, en el ahora y tal vez en un mediano o largo plazo de unos 70, 80 años, ¿verdad? Donde tengo que lograr todas mis metas, mi profesión, esos alcances que quiero llegar a tener, mi carro, tal vez mi casa o 2 casas o X, ¿verdad? Todo esto. Es un actuar lógico en el que vivimos y como les digo, es algo que venimos arrastrando de muchas generaciones. Es un resultado lógico de lo que nosotros tenemos. En cambio, al vivir en el reino, nosotros vemos eso invisible y eterno por esa fe que vivimos en Yeshua. Caminamos por procesos con propósitos eternos. Y también algo importante es que nos gozamos de servirle al Padre Celestial. Y no para que nos vean, sino porque sentimos ese amor, eso, ¿verdad? De servirle al Padre Celestial. Otro medidor que queríamos enfatizar es el del gobierno interior. En el sistema de error vivimos por esas reacciones emocionales, como esas que ya pues hablamos hace un ratito de lógica humana y normas externas en las que vivimos que nos califican según lo que hemos logrado. En cambio, en el sistema del reino, ahí sí debemos de tener una paz y un dominio propio. De eso que hablaba ahora la profeta, de tener ese dominio propio que nos lleva y nos guía el Espíritu Santo a toda verdad y según sea la voluntad de Dios. Ya no es eso que andamos precisados, sino que estamos confiando en la voluntad de Dios y nuestra vida va a ser guiada por esa eternidad y no por esa emergencia que a veces tenemos de cumplir todo ya, de ver las cosas ya hechas. Entonces, estas tres para nosotros eran muy importantes y ahorita Evelyn nos va a comentar una más también que es bastante importante. Entonces, Evelyn. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan? Sí, Evelyn, te estamos escuchando. Okay. Buenas tardes a todos. Bueno, en parte, cuando estudiamos este tema de los medidores, ¿verdad? El Señor Si me pueden poner llevó la lámina un poquitico más amplia para poderla ver. Sí, ya se la amplío. El Señor me hablaba de lo que era la obediencia. Cuán importante era estar nosotros midiendo ese tema de la obediencia, porque para el Señor es muy importante que nosotros estemos atentos a sus instrucciones. Y me hablaba mucho me trajo memoria, ¿verdad? Cuando él le habló a Abraham
y le dio instrucciones de salir de su tierra, dejar su parentela, y todo Abraham tuvo que hacerlo según la instrucción que el Señor le dio, pero primero, lo primero que hizo fue ser obediente. Entonces, aquí tenemos, sacamos varios puntos que en el tema, con la obediencia como medidor, el mundo se rige por leyes humanas, opiniones, tradiciones, mientras que en el reino de Dios, cuando caminamos en su reino, la autoridad es la palabra eterna de Dios y la voluntad de Yeshua. En cuanto a la motivación para obedecer, en el mundo la obediencia muchas veces nace del miedo o la conveniencia. En el reino la obediencia es fruto de amor genuino, fe y entrega y voluntaria al Señor. El resultado como de la obediencia que obtenemos en el mundo ofrece recompensas pasajeras y reconocimiento temporal, mientras que cuando caminamos en el reino nos promete una vida eterna y unas bendiciones que nos ayudan que trascienden lo temporal. La obediencia del mundo suele ser condicional y circunstancial, y la obediencia en el reino es incondicional, basada en la fe y en el espíritu transformado. En la enseñanza, el mundo sigue el principio de hacer lo que conviene, y en el reino llama a buscar y hacer siempre la voluntad del Padre Celestial. La medida como éxito en cuanto a la obediencia es que el mundo mide el éxito en poder, fama y riquezas. El reino valora los frutos del espíritu, la paz, la justicia como verdaderos indicadores. En cuanto a la relación con la ley, el mundo se cumple solo externamente, en el mundo se cumple solo externamente y superficialmente, y en el reino la ley transforma el interior del ser, renovando el corazón. Muriel. Sí, creo que ya Lorna tiene también el audio prendido. O Muriel, no te estamos escuchando, Muriel, necesitas prender el audio. Listo. Ujú. Ok, como parte de los medidores también de lo que hablábamos hace un rato, también parte de lo que nosotros como hijos de Dios y como medidores también es conocer las fiestas santas del Padre Celestial. Aquí yo les voy a mencionar rápidamente nada más, pero que es importante también enfatizar en que debemos de ser conocedores de las fiestas santas, ¿verdad? Ya las cumplidas, que ya las conocemos, como es Pesach, Matzot, panes sin levadura, Bikurim y también Shavuot, que son las fiestas que ya fueron cumplidas. También las fiestas santas por cumplir, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, que son las que no se han cumplido aún. Es un medidor también que nosotros vayamos pues conociendo también todo esto de lo que el Señor pues que tenemos que conocer como parte de los medidores. Ok, y también, bueno, les había comentado al principio con la definición de medidores que cada quien tiene sus propios medidores. Cada uno puede ir, bueno, sabiendo qué cantidad de medidores que hay, como los que dijo ahora la profeta, que a veces no los tomamos en cuenta, pero realmente sí son medidores. Todo lo que yo hablaba ahora de la alimentación, del lenguaje, todo eso son medidores. Y cada quien puede irse dando cuenta, porque en el momento que nosotros sepamos cómo es que nosotros en el reino debemos de hablar, pues, y nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo o escuchamos a otra persona que habla diferente a nosotros, pues ahí también vamos tomando nota de qué ajustes también debemos hacer. Como les dije también deben de ser revisados en este proceso todos los medidores que nosotros tenemos e ir incluyendo otros o hacer ajustes respectivos del caminar en el que nosotros vamos para ir haciendo también estos ajustes. Seguiría entonces con el resto de la lámina. Algunos de los medidores importantes para revisar, creemos nosotros que, bueno, nosotros sacamos varios. Lo que es el entendimiento, que se mide por la aceptación y la capacidad de implementación.
las emociones, el control, digamos, el identificar la preocupación, afán, temor, el lenguaje, que en esto del lenguaje el Señor me habló, digamos, a mí en un programa mientras estudiaba, el Señor me llevó al tiempo en que el ejemplo de Moisés con su pueblo. Moisés, el Señor sacó al pueblo del desierto, ¿verdad? Pero en ellos, en ese pueblo, seguía un lenguaje incorrecto. Ellos ya estaban fuera, estaban en la tierra, pero seguían, eh, cuando ellos se arrepentían, mira, Moisés, también que estábamos allá al otro lado, y ellos seguían con un lenguaje que no les había cambiado. Entonces, a veces creemos que tal vez ya estamos del otro lado, pero seguimos hablando incorrecto, utilizando el lenguaje de siempre, ¿verdad? Yo tenía notado que el pueblo de Israel nunca cambió su lenguaje. Provocaba a la ira de Dios, contaminaba al pueblo, provocaba el desánimo en el líder, alargaba sus procesos. No había, digamos, pese a que habían sido trasladados al otro lado, ellos seguían, ¿verdad? Con ese mismo lenguaje. También nos pareció importante el hablar de lo que era el estilo de vida, y aquí tal vez para nosotros reúne también lo que es la rutina, la alimentación, la administración de los recursos, tan importante, ¿verdad? Porque yo decía, un día estos creo que en alguna de las donde nos conectamos, hablaban de cuando la forma el cuidado que también tenemos que tener cuando nos alimentamos, porque para poder cumplir con las encomiendas tenemos que estar físicamente bien. Entonces, para nosotros, pues también es un medidor que uno tiene que tomarlo en cuenta. Las relaciones, dice las relaciones, cómo te relacionas con Dios, contigo mismo y con el prójimo. Eso habla del amor. Y por último, el calendario, ¿qué calendario nos está rigiendo? Si estamos entendidos en los tiempos, en las convocatorias, en las convocatorias del Señor principalmente. Y ahora sería la compañera Lorna nos va a explicar lo que es los beneficios y las consecuencias de no transicionar. Bueno, buenas tardes. Primero, antes de enfocarnos propiamente tal en las consecuencias y los beneficios de transicionar al reino, sería bueno que entendiéramos y debemos entender que esta transición es más bien mental, porque la legalidad ya la dio Yahshua en nosotros, ¿verdad? Él la dio en el madero. Nosotros legalmente ya hemos transicionado, pero viene una renovación en el espíritu de nuestra mente. Para poder ejercer todos estos cambios y todos estos medidores debemos entender, como lo dice en Juan 3, 5, 16, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es la prioridad que tenemos que entender, porque como también lo dice en Romanos 9:16, que puedes cambiar la lámina, así que no depende del que quiere ni del que corre o se esfuerce, sino del que Dios tenga misericordia. Es un proceso de aceptación de lo que el Padre ha diseñado desde el inicio. Nuestro proceso va a llegar a formarnos en las personas que el Padre determinó desde antes de que naciéramos. Y este proceso va a traer consecuencias y beneficios para transicionar. Entonces, debemos entender también que Lucas 14, como lo dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, van a haber consecuencias y beneficios que tenemos que desde antes empezar a verificar, a observar, como dice la profeta Paola. El salir del engaño de Babilonia nos lleva a pagar consecuencias importantes. Algunas de ellas, ¿puedes bajarla, por favor? Ya. Consecuencias de transicionar, ser vituperados, cuestionados a veces por los más cercanos, ¿verdad? Los de nuestra propia casa muchas veces.
Pero el Padre dice que uno de los procesos es que Él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. Y a veces los procesos, las consecuencias mayores que debemos pagar por transicionar son las personas de nuestra propia familia, casa, y así como lo decía el hermano Marcos hace poco. Quedar solos, apartados de lo que en algún momento caminaron con nosotros en el Evangelio del error, y eso nos duele mucho, porque son hermanos en Cristo que nosotros los teníamos como realmente personas que estaban con nosotros, pero al momento de transicionar a este reino que es tan poderoso, nos lleva muchas veces a quedarnos solos y apartados de esas personas. Ser juzgados, todavía me queda una, ser juzgados por las personas, la anterior, ser juzgados por los religiosos, el sistema fariseico de este tiempo, amedrentados, etcétera, y excomulgados, por decir algo, de que somos hijos de Dios, porque no seguimos las reglas del sistema babilónico y de error. Sentirnos solos, asustados por este rechazo, y eso trae una consecuencia. Muchas veces al iniciar el proceso de transicionar, nos sentimos solos y asustados, porque no sabemos todavía a dónde vamos. Es como cuando le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, pero no sabía qué tierra ni a qué parentela. Tenía que reconocerlo en el proceso. Y luego, como gran beneficio, siempre serán mayores el transicionar. Siempre van a ser consecuencias humanas quizás y de nuestro carácter ya, quizás en error, ¿verdad? Pero los beneficios los vamos ganando día a día en nuestro proceso de entendimiento, como cumplir con nuestro propósito de vida, el que conocemos cuando transicionamos. Nuestro real propósito de vida lo vamos a conocer en el reino, ser libres de la religiosidad y poder entrar al reino, entrar a la cultura del reino y rechazar tradiciones humanas, y ahí está claramente el calendario, ¿verdad? El calendario nos va mostrando procesos y etapas proféticas importantes donde vamos creciendo, cada día más nos vamos viendo como el Padre nos ve, y empezamos a caminar con la voz clara del Padre en nuestros oídos, ¿verdad? Y vivir en libertad para ser los faros de luz que la humanidad necesita para vivir en los tiempos que se avecinan de mayor oscuridad. Yo creo que el mayor proceso, hermanos y profeta, es que nosotros empezamos a caminar en esa libertad de ser hijos de Dios y caminamos en nuestra identidad. Y ese es el mayor beneficio que podemos tener al transicionar. Así que eso es lo que trajimos para aportar en esta noche. Excelente, excelente. Vamos a dejar de compartir las láminas. Una observación que me parece muy importante. Me gustó muchísimo el hecho que trajeran, que la obediencia es uno de los medidores para nosotros poder saber si hemos transicionado al reino. Me pareció genial porque cuando entramos al reino estamos saliendo de un sistema democrático. Nos han enseñado acerca de la democracia como un sistema, y tal vez muchos creen que la democracia es el sistema de gobierno pleno dentro de los seres humanos, y realmente no lo es. Ningún sistema de hombres, ni el socialismo, ni el comunismo, ni las monarquías humanas, ni cualquier sistema de derecha, izquierda, cualquiera que se haya establecido, esté establecido, se vaya a establecer. Mi punto es que cuando entramos al reino, una de las características principales que debe desarrollarse en nosotros es precisamente la aceptación, o sea, el entendimiento, o déjeme ponerlo así, el conocimiento, el entendimiento y la aceptación, conocimiento, entendimiento y aceptación de la autoridad del gobierno de Yeshua sobre mi vida. Es decir, cuando nazco de nuevo, cuando reconozco a Yeshua como Señor. Es decir, confesar a Yeshua, decir en un lugar sin, yo te confieso como Señor. No es la confesión verbal que hago. La confesión verbal es necesaria, pero cuando ha habido un corazón que puede tomar la decisión de entrar al gobierno de Yeshua, cuando yo lo confieso con mi boca, que Él es el Señor. Fíjate que yo no necesito para ser salvo confesar mis pecados, sino confesar su señorío.
es decir, confesar su gobierno sobre mí. Por eso es que yo considero que el discipular a una persona antes de que confiese al Señor es sumamente necesario. ¿Cómo yo recibo el señorío de Yeshua o acepto su gobierno si no soy discipulado? ¿Cómo yo recibo el gobierno de Yeshua si no entiendo las implicaciones de aceptar su gobierno? Hay mucha gente que por eso ha hecho una confesión pública, pero sin ningún tipo de entendimiento de quién es Yeshua y del sistema de gobierno que está aceptando sobre él. Yo creo que mucha gente, la razón por la cual no es salva hoy en día es porque nunca han recibido el señorío de Yeshua. Se volvieron cristianos, se volvieron evangélicos, aceptaron un sistema que les enseñaron, pero de ahí haber nacido de nuevo están muy lejos, porque ¿quién es el que nace de nuevo? El que ha recibido el gobierno de Yeshua. Es decir, que mi medidor para yo poder saber si estoy en el reino o no es precisamente mi obediencia al gobierno del Señor. Y esto es muy poderoso lo que ustedes han traído. Otra observación que hago de su presentación y quiero que lo tengan en cuenta, muchas veces hablamos, y yo sé, y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ustedes han planteado, de que en el momento de transicionar muchas veces nos vamos a encontrar con rechazos, con cuestionamientos, eso siempre va a pasar. Pero ese es en el momento en el que estamos. Yo quisiera, y cuando yo sé que van a haber otros grupos que van a trabajar en esto, ¿cuáles son las consecuencias de no transicionar? A veces las vemos como consecuencias externas de lo que hacen otros con nosotros y son duras, son difíciles. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de yo vivir fuera fuera de la realidad o la verdad, más bien de la verdad del reino? ¿Cómo vivo? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo estoy mentalmente? ¿Cómo estoy a nivel de relaciones? Es decir, como decía Lorna al final, que me gustó muchísimo, el precio que pago por vivir fuera de la vivencia del reino es mucho más alto que hacer la transición. Y definitivamente, mientras estás haciendo una transición y la gente no entiende lo que pasa, la gente te rechaza. Pero cuando la gente empieza a ver los frutos de tu transición, se te pegan. Los mismos que te rechazaron, los mismos que te cuestionaron, cuando empiezan a ver el fruto de tu transición, hey, yo quiero estar contigo. Se te va a pegar, bíblicamente lo dices, te van a tratar de agarrar por el manto porque es precisamente, van a haber evidencias claras de una persona transicionada. Cuando tú has transicionado, tu nivel de paz, de confianza, de tranquilidad, de salud, de gozo, de firmeza, de fortaleza es tan grande que lo que la gente quiere es andar contigo. Evelyn, ¿me está levantando la manito? ¿Sí? Cuéntame. No, era para que supiera que era del grupo, pero no quiero. Ok. Una pregunta, ustedes son 10, ¿dónde está el resto del grupo? No sé por qué no levantaron la mano el resto de los hermanos. Ahí está, la hermana Sí, Lina. por ahí están, sí. Pero no se organizaron para ellos también exponer, Jenner, profeta Linet. Sí, yo dejé que ellos trabajaran, profeta. Ok. Estaba en un proceso también. Ok. Quiero decir algo fuerte. Sí, por supuesto, claro que sí. Porque el transicionar, si Lorna se quebró, yo estaba quebrada. Yo quedé como así, como puro escarcha, ¿verdad? Después de tener una pantalla que es escarcha, porque todo el mundo que yo conocía se vino abajo. O sea, lo que yo estaba viviendo era como un espejismo, porque hacía lo que ellos querían y entonces era parte de, pero al entrar al reino y conocer el reino, vivir en el reino, estudiar el reino, ya era como que sí me fue muy cara y todo el mundo se fue. Y hay un peligro en esto que lo estoy viviendo, profeta, y creo que cuando uno pasa por este proceso, tiene que tener mucho cuidado con quién está a la par de uno, quiénes son los que se pegan, porque hay una serie de personas en rebelión que no tienen la revelación del reino, pero están rebeladas contra un sistema que ellos no conocen, pero no quieren entrar en el reino. Entonces, a uno lo ven como fuerte, como uno más bíblico. Entonces, mira, decí vos, mira, decime, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahí es donde viene el discernimiento de nosotros para saber con quién vamos a caminar, quiénes son las personas
que de veras quieren transicionar, porque no quieren estudiar, no quieren someterse, pero sí quieren tener los privilegios, digamos, que tenían antes. Y como lo ven a uno, que ya el Señor lo ha ido deslastrando, que le cambió la comunidad, que ha estado con gente también procesada, pues quieren entrar, pero nada más para ver o para seguir en un sistema de error y no hay cabida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque el transicionar es algo que de veras, profeta, eso es de valientes. O sea, Sí. frente de pedernal, porque es, o sea, le quitan a uno todo, o sea, todo el sistema donde uno se movía. En fin, las personas que uno respetaba también, ya no, ya no, ya uno ve que no era tanto el respeto, sino temor, manipulación. Entonces, muchas cosas no hacíamos porque nos daba temor de las sentencias que decían por el nivel que ellos tienen, ¿verdad? Porque fácilmente lo mandan a uno al infierno, se va a morir, le mandan a uno una serie de maldiciones porque ya no está confabulados con lo que dicen, con lo que ellos hacen. Entonces ahí es algo bien fuerte. Cuando Lorna se quebró, yo también lloré ahorita con ella, porque yo sé lo que uno está viviendo y el dolor que causa, profeta, de ver todos los años desperdiciado, por verlo así, ¿verdad? En un sistema que lo único que hizo así fue como sacar el jugo y tirarle estopa. Ya usted no me sirve, ya no, ¿verdad? Es mi participación. Sí, Demasiado de creo vida. Sí, creo que sí, y una de las cosas que debemos cuidar en esta transición es eso que acabas de decir, Pastora Linet. Yo creo que hay procesos mucho más complejos que otros. Ahorita hablaba Farhat, me gustó mucho su participación, me dijo, "Mira, yo nunca me involucré mucho en ese sistema y tengo poco que deslastrar tal vez de ahí, ¿no? Pero hay quienes estuvimos muy involucrados en un sistema y obviamente desarraigar de ese sistema es complicado. Ahí hay dos observaciones que quiero traer. La primera. Recuerden a Martín Lutero. Martín Lutero y el apóstol creo que lo ha traído a colación en muchas oportunidades. Martín Lutero se le atribuye una reforma. Sin embargo, cuando lo vemos desde la perspectiva del reino, Martín Lutero realmente reformó o generó una división, o generó una revuelta, eh, eh, una rebelión del sistema, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es generar una rebelión dentro del sistema que causa una división y eso va a generar un fraccionamiento como lo que vimos en ese momento en la Iglesia Católica. Y otra cosa es cuando realmente hacemos una reforma. Una reforma implica haber una separación de la raíz de donde yo estoy. Y obviamente ese proceso es un desraigamiento. Una cosa es que yo pueda no estar de acuerdo con algo en un momento dado, pero soy parte de, sigo siendo parte de la raíz, sigo siendo parte del sistema. Estoy rebelde porque no me gustan cosas del sistema, pero sigo siendo parte del sistema. Y transicionar no es estar en desacuerdo con cosas del sistema. Transicionar no es rebelarme y ponerme brava con las cosas malas que ocurren en el sistema. Transicionar es ser desarraigado de un sistema. Es salirme de la raíz y no seguir dependiendo del sistema. Y cuando el sistema me ha alimentado, me ha cobijado, me ha posicionado, me ha dado un nombre, me ha dado plataformas, cuando el sistema en el que estoy hace parte de mis raíces y yo estoy totalmente tomada en mi sistema de vida, en todo lo que implica a nivel, aún financieramente, emocionalmente, en fama, en todo. Por ejemplo, en el caso de un familiar mío que trabaja con los adventistas desde muy niño, porque mi tío lo metió a estudiar con los adventistas lo vieron, lo tomaron, y él empezó a trabajar y un día yo lo confronto, ¿no? Y le digo, oye, tú sabes que tú enseñas error. Y me dijo, sí, Pau, pero ellos pagan las cuentas y pues yo tengo estabilidad con ellos. Y él estaba en desacuerdo con cosas
pero seguía perteneciendo al sistema. Transicionar es cuando eres arrancado de ese sistema y como decía Linet y Lorna, duele. Emocionalmente va a haber un compromiso, pero ahí es donde entra el que yo pueda ver las consecuencias y creo que lo vamos a ver mejor la próxima semana. Pero siempre midan cuando estén en pleno proceso de transición, lo que está perdiendo, compárenlo con la gloria venidera, es decir, con el producto verdadero de haber transicionado. A veces hacemos mucho énfasis en el precio que pagamos en la transición, pero recuerde el producto, el fruto de la transición y se va a gozar muchísimo. Amén. Excelente, gracias equipo, gracias por este aporte tremendo. Vamos a cerrar este video y en el próximo video los estudiantes en el panel van a estar viendo algunos complementos de los que son los medidores. Vamos a complementar lo que este equipo poderoso trajo, creo que una riqueza muy grande y vamos a ir complementando en el próximo video.